¿Qué tal? Soy Alex Mena y nada, estás en el curso de marketing digital básico, donde en la lección 2, concretamente, hoy hablaremos de Social Media Optimization. Entonces, este curso tiene como objetivo que pues conozcas un poco las grandes áreas, las áreas más básicas del marketing digital y a partir de aquí puedas comenzar a trazar ya pues una estrategia con un poco más de sentido, digamos, o bueno, que te pueda ayudar pues a tu negocio o proyecto a pues bueno, hacerlo mejor, ¿no? Al final, conocer el saber es poder, ¿no? Así que, pues eso, vamos allá. ¿Qué vas a aprender hoy? ¿Qué es una red social? ¿Por qué los contenidos y las redes sociales son perfectos aliados? ¿Por qué son masivas las redes sociales? ¿Qué son los algoritmos? Esta palabra que tanto me vas a escuchar decir. ¿Qué son los algoritmos en redes sociales? ¿Por qué segmentar tu audiencia? Si no sabes si no sabes qué es segmentar, te lo diré en un ratito. ¿Y por qué diversificar canales y no centrarte en una sola red social? Bien. ¿Qué es una red social? Pues tan simple como es una estructura donde un grupo de personas mantienen algún tipo de vínculo. Así es sencillo, ¿no? Al final, una red social no tiene por qué ser solo en el contexto digital, ¿no? Una persona hablando con otra desde un balcón, ahora que está tan de moda por el tema de la situación, ¿no? Pues eso es una red social brutal, ¿no? Es decir, no solo en el contexto digital, sino en el contexto físico de toda la vida ha existido las redes sociales, ¿no? Son interacciones entre persona a persona o un grupo de personas, ¿no? Esto lo publicaba yo hace unos días en LinkedIn y decía lo siguiente: me doy cuenta que mi propia agencia de marketing física, yo tengo una agencia, si no lo sabes, tengo una agencia de marketing física en mi ciudad y me doy cuenta que mi propia agencia se está convirtiendo en una red social con algoritmo propio. Un poco lo que decía, que no solo la red social tiene que ver con el mundo digital, ¿no? Es decir, es lo que digo, al final son relaciones humanas y vínculos humanos, ¿no? Por tanto, te das cuenta que van pasando muchas cosas alrededor mientras voy conociendo pues, a mis vecinos, a otros comerciantes de mi zona y demás, van pasando muchas cosas. El tipo de vínculo con el que establezcas es lo que hoy día determina el tipo de plataforma, ¿no? Que es lo que nosotros conocemos como Facebook, Instagram y demás. Esas son las plataformas, ¿no? Que es lo que digo, es lo que todos conocemos. Entonces, si el vínculo es amistoso, laboral, sexual, etcétera, usaremos un tipo de plataforma u otra, pero al final la red social la conforman las interacciones entre las personas, ¿no? Las plataformas sociales nos facilitan la comunicación, ¿no? Es decir, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, entre todas las personas que forman la red social, ofreciendo, esto es importante, distribuir nuestros contenidos o mensajes de forma masiva. Aquí hay muchas claves, por eso lo pongo en negrita, es decir, nos permiten distribuir contenidos y de forma masiva, ¿no? El marketing de contenidos, rápidamente, es una técnica de marketing que crea, es decir, para crear y distribuir. Fíjate que volvemos a la palabra distribuir contenido, otra vez, original y de valor, con el objetivo de atraer a un público meta para que realicen algún tipo de acción. Es decir, fíjate que el marketing, esto va de crear contenidos y distribuirlos, ¿no? Por lo tanto, hemos dicho que las redes sociales nos ayudan a distribuir de forma masiva, pues si creamos contenidos, pues es como una alianza genial, ¿no? La red social y el crear contenido. Así que de esto va gran parte de todo este circo, ¿no? Bien, vale, Alex, pero sí, muy bonito todo esto, pero bueno, ¿qué es SMO, no? Es decir, ¿qué es Social Media Optimization? Pues bueno, al final lo puse así de simple, es decir, es un proceso que nos sirve para optimizar o mejorar la visibilidad de las redes sociales. Al final, las redes sociales es esto, visibilidad, ¿no? Y sí que es verdad que todos conocemos las redes sociales y más o menos sabemos lo que son, pero también están cambiando muchísimo, cambian muy rápido y cada vez hay más personas en las redes sociales, por tanto, cada vez es más difícil también destacar, ¿no? ¿Por qué las redes sociales son masivas? Pues simplemente, estos son algunos ejemplos. En 2020, pues oye, yo creo que los datos son abrumadores, ¿no? Ya, son de 2020 y además están puestos en orden, ¿no? Facebook, 2.449 millones de usuarios. YouTube, 2.000 millones. WhatsApp, 1.600 millones de usuarios, de personas.
Instagram 1.000 millones, TikTok 800.000, Twitter 340.000. Es decir, y muchas más, ¿no? Imagínate la comunidad, las personas, estamos aquí, estamos en digital. Te puede gustar más o te puede gustar menos las redes sociales, las personas, tu cliente está aquí. Y cada vez, obviamente, yo siempre digo la frase de que si tu cliente no está conectado, está a punto de hacerlo. Y más con las generaciones que vienen, ¿no? Por ejemplo, mi hijo ya usa las búsquedas por voz, ¿no? Es decir, al final son generaciones ya, vamos, nativas y ya digitales 100%, ¿no? Bueno, el mundo va en esta dirección. ¿Qué son los algoritmos? Esto de los algoritmos me vas a sentir mucho hablar porque pues es importante saber qué son un poco y entenderlos, ¿no? Porque esto te va a ayudar mucho a ganar, digamos, un poco la batalla, la visibilidad, ¿no? Y respecto a tu competencia, por ejemplo. Entonces, ¿qué son los algoritmos en redes sociales? Básicamente es el conjunto de normas de programación que hará que una publicación se muestre mucho o, en cambio, la plataforma casi no la muestre, es decir, depende si tu contenido le gusta al algoritmo, lo va a mostrar más o lo va a mostrar menos, ¿no? A ningún usuario, ¿no? Como digo. Y también las decisiones de a quién y cuándo se mostrarán dichos posts. Piensa que, es decir, y en la línea que vamos, cuando tú haces una publicación, por ejemplo, en Facebook, pues más o menos, aproximadamente, Facebook o la red social en sí va a mostrar ese contenido, esa foto que has colgado, ese vídeo de tus vacaciones en la playa, más quisiéramos todos ahora, pues lo va a mostrar más o menos a un 5% de toda tu audiencia. Más o menos, o sea, y dándole gracias. Y esto a veces va en detrimento, es decir, tienes que entender el contexto, tienes que entender que al final las redes sociales también son una empresa. Son una empresa muy grande, ¿no? ¿Y de qué viven esta empresa? Básicamente su modelo de negocio es la publicidad. ¿Qué hacen? Los algoritmos pues te van lastrando un poquito tu visibilidad orgánica, van, digamos, capando un poquito todas esas publicaciones tuyas para que al final acabes pasando por caja, como digo yo, y acabes pagando por publicidad, ¿no? Que al final es de lo que viven. Así que un poquito va de eso, ¿no? Por tanto, pues nada, simplemente que lo tengas en cuenta. Infoxicación. He añadido esta palabra porque, bueno, infoxicación no es más que la infoxicación, es decir, un exceso de información que yo creo que hoy día tenemos, pues eso, ¿no? Un exceso de información debido a las redes sociales. Está todo el tema de las fake news, es decir, pues demasiada información. Hoy día destacar, como decía, tu mensaje entre tanto contenido de todo tipo y hacerlo visible es todo un reto, ¿no? Como decía, es decir, tus posts llegan a un porcentaje muy bajo, ¿no? Lo que te decía, ese 5% aproximadamente, en el mejor de los casos un 10%, pero ni eso casi, ¿no? En relación a tus seguidores. Y debemos... ay, disculpa. A ver... Disculpa lo que decía, pues debemos entender cada red social y, es decir, cada red social tiene su propio algoritmo. Por tanto, entender esto es créeme, de mucho valor y al final es como el poder, ¿no? Si entiendes el algoritmo, entenderás muchas otras cosas y tendrás pues una ventaja, seguramente. Entonces, ¿cómo llegamos a las personas? Pues segmentando tu audiencia. Es decir, si no sabes qué es segmentar, básicamente es crear como grupos homogéneos que tengan intereses o características similares entre ellos, ¿no? Es decir, imagínate que tú me dices, oye, mira, yo tengo un negocio que me dedico a la alimentación, ¿no? Sí, bueno, ya, pero la alimentación es un segmento, sí, es un segmento, pero como muy genérico, ¿no? Seguramente se puede segmentar más, se puede dividir más grupos, ¿no? Pues oye, dentro de la alimentación están, por ejemplo, los que le gustan la carne y el pescado. Bueno, ya has dividido, ya has segmentado, ¿no? Pero seguramente podemos seguir segmentando. Oye, los que le gusta la carne, pues ahora los que le gusta la carne roja y la carne blanca. O los que le gusta la carne de buey y la carne de pollo. Incluso la carne de conejo, ¿no? Y al pescado, pues lo mismo. El pescado de roca y el pescado de blanco, azul. Podemos ir pues subsegmentando, creando esos subgrupos y esos grupos homogéneos y con, pues eso, ¿no? Con intereses similares. Eso es segmentar. Por tanto, no te dediques es decir, no te enfoques a la masa. Encuentra tu nicho, encuentra tu segmento y a partir de ahí crea comunidad. Es decir, ofrece a tu comunidad contenido original y de valor. La siguiente clase ya hablaremos del contenido, pero al final es que es el básico. Es decir, si tu nicho es la gente que le gusta la carne, no sé, de pollo, pues, oye, crea contenido
realmente de valor a la gente que le gusta mucho la carne de pollo, ¿no? Entonces, va un poquito de esto. Analiza todo, es decir, analiza todo para conocer y optimizar mejor a tu audiencia. Tenemos que casi obsesionarnos con la audiencia, lo queremos saber absolutamente todo de ellos, ¿no? Entonces, hay herramientas que ya las veremos durante el curso para sacar información. Las propias redes sociales tienen sus propias estadísticas, que algunas están muy bien, como Facebook y demás, y ya te dan muchísima información de toda tu audiencia, como por ejemplo, pues qué días son los que más se conectan, a qué horas, a qué edad tienen, de dónde son, etcétera, ¿no? Es decir, si se conectan más los lunes a las 3 de la tarde, pues oye, crea contenido y públicalo los lunes a las 3 de la tarde, básicamente porque tendrás ese extra de visibilidad si lo, ¿no? Si lo haces pues, a otra hora o a otro día, ¿no? Entonces, usemos la analítica, esto es muy importante y porque al final pues, será una gran aliada, ¿no? Sé natural en las redes sociales, sé cercano y no vendas, sobre todo, por favor, no vendas a la primera de cambio. Entiende el contexto. La gente no va a la red, de momento, hoy día, la gente no entra a las redes sociales pensando que voy a comprar. Voy a entrar a Facebook a comprarme unas zapatillas de deporte. No, de momento, pues eso lo hace más en Google, ¿no? Que quizá tiene otro tipo de objetivo. Entonces la gente, pues viene pues, a pasar el rato, a cotillear y el contexto es otro. Entiende eso. Entonces no vendáis. Por favor, es decir, ser naturales, ser cercanos, no creáis textos pues de oferta 3x2, no sé, por favor, eso no, eso echa para atrás. La gente cada vez estamos más informados y sabemos más de qué va todo esto. Yo la verdad que cada vez veo más y a mí personalmente es algo que no me gusta en absoluto, en absoluto. Esos redes sociales, esos muros en Facebook, sobre todo en Instagram, por ejemplo, que parecen verdaderos folletos publicitarios. A mí personalmente, habrá que sí, es una opinión personal, pero a mí personalmente no me gusta. Es muy artificial, es decir, si una red social se caracteriza por ese tono natural, ese tono cercano, ¿no? Y pues yo pienso que, oye, que hay que convertir el feed de noticias, ¿no? Un muro en un folleto, en un flyer, prácticamente, porque algunos parecen un flyer, pues la verdad a mí me echa bastante para atrás, ¿no? Al final vamos en una dirección que lo que interesa es saber que detrás de las empresas hay personas, ¿no? Yo pienso que una de las cosas que hay que trabajar, y ya lo trabajamos por lo menos conmigo, es el tema de humanizar a las marcas que tanta falta hace, ¿no? Utiliza emoticonos que sustituyen a la comunicación no verbal. Es decir, piensa que al final los canales digitales son canales de por sí ya fríos. Entonces, como carece ese face-to-face, ese cara a cara, pues al final, digamos, cuando tú hablas con una persona cara a cara, gesticulas y tu comunicación no verbal, ¿no? Dice mucho. Tus gestos, cómo mueves las manos, cómo mueves la cabeza, los labios, la boca, dice mucho. Entonces, como esto en los canales digitales no está, pues, oye, podemos usar los emoticonos como esa comunicación no verbal, ¿no? No es lo mismo que te haga un guiño que si no lo hago, ¿no? Sabrás, seguramente te ha pasado muchas veces que hablando por WhatsApp o por otra plataforma, a veces, ostras, pues te han sobreentendido mal un mensaje y dices, no, si yo no quería decir eso, ¿no? Pues seguramente, a lo mejor si hubieras reforzado tu mensaje con algún tipo de guiño, de emoticono, de emoji, como le quieras llamar, pues ayuda a reforzar el mensaje que tú quieres dar en ese momento. Por tanto, es muy importante, y la verdad, yo le doy la importancia a los emoticonos y de hecho los incluyo en los planes de social media, incluso hago un análisis de emojis que pueden ir bien para un determinado sector, ¿no? Pues inclúyelos. Tampoco hay que pasarse, no hay que poner muchos emoticonos porque puedes conseguir el efecto contrario. Yo creo que hay que usarlos en su justa medida y usar emoticonos clave, ¿no? Entonces, haz un análisis de cuáles te pueden venir mejor para tu sector o en el que te estás moviendo. Dirige tu audiencia a tu web. Es decir, esto es importante. Muchos de vuestros clientes o potenciales clientes te van a descubrir por primera vez a través de las redes sociales, mediante algún contenido que le haya interesado. Ese momento de guiarle a que visite tu web para que convierta y no al revés. Cuando digo convierta, me refiero a vender. Es decir, una conversión viene a ser o una venta o hacer una acción. O sea, una conversión no tiene por qué ser una venta. Hacer una acción
Perdón, una conversión es una acción que tú quieres que haga, ya sea una venta, puede serlo, ya puede ser que se descargue, no sé, un PDF, que se descargue una foto, que se registre en un formulario de contacto. Es decir, una conversión es una acción que tú quieres que el usuario haga en tu página web. Por tanto, piensa que las redes sociales van a ser, pues, digamos, en ese embudo de ventas, en ese embudo de marketing que ya iremos viendo y te lo voy a poner hasta en la sopa, esa fase de arriba del todo del embudo, que es la fase de descubrimiento, donde ahí es donde deberemos crear mucho contenido, ¿vale?, para que la gente te descubra y ir reconduciéndoles hacia tu página web e ir educándolos y reeducándoles hacia la conversión, ¿no? Hacia, pues en este caso, vamos a decir, la venta, ¿no?, como conversión estrella, ¿no? Entonces, los iremos reeducando con contenido hacia el embudo, ¿no? Los iremos pasando de la fase de descubrimiento a la fase de interés, de la fase de interés a la fase de consideración. Ahí, es decir, pasarán de no conocerte nada a saber quién eres, qué haces, de repente se interesan y una vez se interesan considerarán comprarte y de ahí comprarte, ¿no? Y después de comprarte, fidelizar. Es decir, eso es un embudo que ya iremos viendo más adelante. Diversifica canales y no te centres solo en uno, por favor. Las redes sociales no son nuestras, ni siquiera tu propio perfil. Es decir, veo muchísimo que muchas empresas, pues a lo mejor están publicando o ponen todos sus esfuerzos, por ejemplo, en Instagram, ¿no? Por decir algo, como puede ser en Facebook o en otra. Tú imagínate que al final las redes sociales son modas. Hoy está de moda Instagram, está de moda TikTok, pero mañana puede estar de moda otra que salga en cualquier momento, ¿no? Si tú solo has subido contenido, te has centrado en Instagram, imagínate que Instagram ahora mismo es un poco improbable, pero imagínate que, pues oye, puede pasar, Instagram cierra, ¿no? Es decir, tu visibilidad desaparece, tú desapareces del mapa. Sí que está pasando muchas veces que últimamente pues los servidores de Instagram están fallando. Es decir, si fallan los servidores, si falla un día, por así decirlo, tú desapareces del mapa. Si solo estás en Instagram, desapareces de Internet. Todo tu trabajo y tu esfuerzo vas a desaparecer con ese error, ¿no? Entonces, diversifica canales, estés en Instagram, estés en Facebook. Es decir, ya veremos en algún momento qué redes sociales son las que se puede ajustar más a tu negocio, ¿no? Pero, es decir, canales hay muchos, no solo las redes sociales, ¿eh? Yo siempre lo que recomiendo es que tengas tu propia página web. Es decir, la web es muy importante y va a ser la centralita de toda estrategia. ¿Por qué? Pues justamente por eso. Es decir, piensa que todo lo que tú subas en redes sociales no es tuyo, es de la red social. Es decir, ellos pueden hacer lo que quieran, ¿verdad? Con el contenido que tú subes. Le estás cediendo esas fotos, esos vídeos, ¿no? En cambio, si tú tienes tu página web tuya de propiedad, pagando un dominio propio, eso sí, no el típico mi página web.wordpress.com, no. Un dominio comprado con un alojamiento comprado. Todo lo que subas ahí, eso sí es tu propiedad. Ahí ya puede caer Facebook, ya puede caer Instagram, ya puede caer lo que sea, que tu contenido va a seguir en Internet, visible. Entonces, eso sí es de tu propiedad. Por eso yo siempre recomiendo una página web, porque ahí eres tú el propietario y nadie más, todo lo que subas ahí, ¿no? Ya puede petar lo que pete. Entonces, bueno, ya hablaremos de todo eso también, pero básicamente es una de las recomendaciones así que te puedo hacer. Bien, la próxima lección, hasta aquí, el tema de redes sociales. Piensa que esta lección es un curso de marketing, como decía, básico, donde simplemente ahora vamos a ir viendo un poco las áreas, vamos entrando un poco en las áreas más básicas del marketing y contando más cositas. Pero en la próxima lección veremos una muy importante, muy importante, como has podido ya sobreentender, que es el contenido. Dicen que el contenido es el rey. Bueno, a mí esto del rey... Lo del rey, pues tampoco es que me guste exactamente, pero realmente Internet es contenido y esto tienes que saber dominarlo. Si sabes crear contenido con un objetivo detrás, realmente pues ir a ese segmento que hemos hablado, a ese grupo en el que tú te vas a focalizar y darle contenido de valor que le interese y tenga ganas de compartir y darle like y de hacer mucha interacción con él, tendrás muchísimo ganado y podrás destacar seguramente como en tu competencia, ¿no? Por tanto, nada, hasta aquí la lección. Espero que te haya gustado. Nos vemos en la próxima. Chao.